Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, yo soy Alik. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Estamos leyendo un libro muy interesante que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Hemos estado viendo, ahorita ya entramos al capítulo 3, que es la herida de abandono. Ayer les enseñé la postura que adquiere una persona que tiene herida de abandono y estamos viendo la máscara. Ajá. Apenas la vamos a ver. La máscara que va creándose una persona con herida de abandono, que resulta que es la dependencia. Una persona que tiene herida de abandono se va volviendo dependiente. Ay, no, qué cosas, ¿verdad? Por eso es muy importante que nos vayamos identificando con estas cosas. Ayer nos quedamos que si su madre siempre está enferma y su padre está demasiado ocupado o ausente para hacerse cargo de él, de modo que se ve obligado a arreglárselas por sí mismo. Es decir, que vimos ayer que no necesariamente nos tienen que abandonar, o sea, irse lejos o morirse para sentirnos abandonados, sino que son diversas situaciones las que nos pueden hacer sentir abandonados o podemos hacer sentir abandonados a nuestros hijos. Jamás lo haremos de manera consciente. Creo que si lo supiéramos no lo haríamos. Conocí a una señora que tuvo un temor terrible cuando murió su padre. Tenía entonces 18 años. El deceso de su padre, que lo vivió como abandono, fue terrible porque además su madre no cesaba de decirle que cuando cumpliera 21 años tendría que independizarse. Esta señora, que se sentía rechazada por su madre, vivía en constante miedo y no hacía más que pensar: ¿qué me sucederá sin papá? No estará aquí para ocuparse de mí cuando tenga que irme de casa. Muchas personas que sufren la herida de abandono, cuando eran pequeñas experimentaron una profunda falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto. Para ellos, este progenitor era demasiado reservado y aun cuando deseaban que se hiciera cargo de ellos, estaban convencidos de que no les interesaba. Dice: de acuerdo con mis observaciones, la herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. He observado que la persona que sufre abandono también suele padecer rechazo. Cuando es joven se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto, el cual cree que debía haberse ocupado de él y sobre todo que debió de haber velado para que fuera menos rechazado por el otro progenitor. El niño puede vivir también una experiencia en la que se siente abandonado por el progenitor del mismo sexo, cuando en realidad siente la herida de rechazo con este progenitor. ¿Por qué? Perdón. Dice: ¿por qué? Porque el progenitor de su mismo sexo, que no se ocupa de él, actúa de este modo porque se rechaza a sí mismo. Cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es del todo normal y humano que también lo rechace. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, que vimos la herida de rechazo, la máscara del huidizo? Bueno, pues aquí nos vuelve a retomar eso, ¿no? Que una persona que tiene herida de rechazo te rechaza porque se rechaza a sí mismo. Dice: cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es del todo normal y humano que también lo rechace, aún inconscientemente, ya que el hijo de forma constante lo remite a sí mismo. El ejemplo de la señora que perdió a su padre a los 18 años ilustra con claridad esta doble herida de rechazo y abandono. Al profundizar aún más en este estudio de caracteres, podrás comprobar que la mayoría de las personas tiene varias heridas, aunque no todas expresan el mismo grado de dolor. ¿Se acuerdan que platicábamos eso? Que muchas veces tenemos ciertas cosas de la herida de rechazo, ciertas cosas de la herida de abandono. Ajá. Entonces dice que algunos tenemos todas las heridas, pero en pequeñas porciones. Sin embargo, hay personas que tienen la herida en muy alto rango. Ajá. Entonces es cuando tienen todas las características que va mencionando aquí Liz Bourgois. Dice: quienes sufren abandono consideran que no son queridos
La ausencia de alimentación física también puede originar la herida de abandono, la cual suele comenzar antes de los 2 años. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente. Por consiguiente, utilizaré esta palabra para describir a la persona que sufre abandono y la llamaré dependiente a lo largo del libro. Bueno, pues aquí vamos a parar. Aquí nos damos cuenta entonces de que la máscara es la dependencia. Y que la persona cuando se muere nos puede generar a nosotros un sentimiento de abandono. Y es cierto, cuando mi mamá murió muy joven, de 49 años, pero fue así, de súbito. Le dio un derrame cerebral. Y para nosotros, que somos 6 hermanos, la verdad fue muy difícil y al principio nos sentíamos muy enojados con ella porque nos había dejado. Es curioso, pero es la verdad. Así nos sentimos y de alguna manera nos generó esa herida de abandono. Entonces a veces, ahora sí que por más que quisiera mi mamá estar viva, ¿verdad? Pero nuestro subconsciente no lo alcanza a entender, porque es tanto el dolor que nos genera una herida. Pues eso pasa también cuando somos niños y nos sucede algo, ¿no? Ya ven que decía del hospital, o sea, si alguien se enferma y lo llevamos al hospital, aunque vayamos todos los días a verlo, se genera en él o en ella una herida de abandono. Dice, esto también es la falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto. Ya ven que para el rechazado es del mismo género. Si yo soy mujer, mi mamá. Si tú eres hombre, tu papá. Pero en el caso de la herida de abandono es el género opuesto. En el caso mío, mi papá. En el caso tuyo, hombre, tu mamá. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sensación, por lo regular es el género. En el caso del rechazo, ¿verdad? En el caso del abandono, vamos a estar trabajando con él o con el opuesto, que es papá o mamá. Dice, la herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. He observado que la persona que sufre de abandono también suele padecer rechazo. Así que cuando uno es joven se siente rechazado y en este caso, pues sí, porque la mamá le dice que a los 21 ya se tiene que independizar, son 2 años, que es natural, así debe de ser. Sin embargo, la herida de abandono que trae le genera, y se siente rechazada por su mamá, le genera pánico. Recuerden que en la herida de rechazo se genera pánico y parálisis. Y luego junto con la herida de abandono se genera una ansiedad increíble. ¿Por qué? Porque se siente abandonada y, como decía aquí, la máscara que genera es la dependencia. Entonces, cuando se vuelve dependiente, es terrible pensar que se puede hacer cargo de sí misma o de sí mismo. Es muy difícil. A veces pueden ser independientes económicamente, pero son dependientes emocionales. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué les ha parecido? Se los hago corto porque luego se me desesperan. Pero espero que les esté gustando, sobre todo que sea de interés para ustedes. Recuerden que entre más nos conozcamos, más vamos a poder sanar y más vamos a poder comprendernos a nosotros y comprender a los demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden, si pueden plantar un árbol, plántenlo. Si pongan la basura en su lugar y no desperdicien el agua. Gracias.